Gilgamesh es un rey tirano, cuyos súbditos se quejan a los dioses, cansados de su lujuria desenfrenada que le lleva a forzar a su gusto a las mujeres de su ciudad, Uruk. Los dioses atienden esta queja creando a Enkidu, un hombre salvaje destinado a enfrentarse a Gilgamesh. Pero cuando ambos trataban en combate, en vez de darse muerte, se hacen amigos para siempre y emprenden juntos peligrosas aventuras. Juntos dan muerte al gigante Humbaba y al toro del cielo, y Gilgamesh rechaza el amor de la diosa Inanna. Como castigo a estos actos de impiedad, los dioses hacen que Enkidu muera en plena juventud. Impresionado por la desaparición de su amigo, Gilgamesh emprende la búsqueda de la inmortalidad, la cual le lleva hasta los confines del mundo, donde viven el sabio Utnapishtim y su mujer, únicos supervivientes del diluvio, a los que los dioses concedieron el don que Gilgamesh pretende ahora. Sin embargo, el héroe no alcanza lo que pretende. En el camino de vuelta, encuentra siguiendo instrucciones de Utnapishtim una plata que devuelve la juventud a quien la toma, pero una serpiente se la roba y Gilgamesh vuelve a Uruk con las manos vacías, convencido de que la inmortalidad es patrimonio exclusivo de los dioses. Gilgamesh es una epopeya sobre un individuo que fue monarca de la ciudad de Uruk, Mesopotamia, hacia el año 2750 a.C. El poema nos ha llegado fragmentado, no lo tenemos en su totalidad. Constituye el texto literario más antiguo de Oriente. En Occidente, la Ilíada es la más antigua, 2 milenios después de Gilgamesh. La historia está escrita en tablillas de arcilla cocida, en cuneiforme. Dichas tablillas relatan las diversas hazañas de un monarca que era temido y respetado por todos, Gilgamesh. El héroe tiene naturaleza semidivina. Su madre era una diosa Ninsun y del mortal rey Lugalbanda, por lo tanto, era un individuo único. Nadie le podía hacer frente, por eso los dioses mandan a otros individuos para equilibrar la situación en el mundo. Enkidu. Estos dos personajes son los dos principales protagonistas de la epopeya. Su primer encuentro es violento, pero seguidamente forjan una gran amistad que los asocia inherentemente. El poema de Gilgamesh, como lo menciona Federico Lara, constituye tal vez el más típico ejemplo donde se muestra la mentalidad sumerio-acadio influenciada por su propia civilización. Además, evidencia un contraste con la primitiva existencia de las personas que poblaron Mesopotamia. Los temas que se desarrollan en el poema épico son múltiples. Podemos encontrar los problemas del tiempo, el poder, la amistad, amor, muerte, gloria, miedo, valentía, conciencia, inconsciencia, civilización, urbanismo, barbarie, entre otros. Constituye en sí la primera manifestación literaria del mundo y con ello un importante monumento mesopotámico escrito.
Antes de iniciar a desarrollar el tema de este informe, es necesario ubicar al poema de Gilgamesh en su tiempo. Recordemos que constituye un poema de autor anónimo. Lo que de ella se posee son registros arqueológicos, donde no se indica un autor específico. Sin embargo, sí hay coherencia en los temas tratados allí. Por ello, no podemos hablar de su autor con un nombre específico, pero sí podemos ubicar al autor en su contexto, necesario siempre para un mejor estudio. No se puede prescindir de la realidad de la época. Escrito en el idioma sumerio, una lengua de tipo aglutinante que pronto se conservó solo como lengua escrita, ya que dejó de hablarse como lengua viva a finales del tercer milenio a.C. Gilgamesh es un poema acadio, cuya primera versión data de la época paleobabilónica. En el primer tercio del segundo milenio a.C., tras reelaboraciones y revisiones que continuaron hasta que la epopeya fuese registrada en esta etapa. Luego de concretarse la invención de la primera escritura y el primer sistema de cuentas, en la segunda mitad del cuarto milenio. Si se busca mayor especificidad, fue hallada en la segunda mitad del siglo XIX, entre las ruinas de la célebre biblioteca de Asurbanipal I, en Nínive, capital del último gran imperio mesopotámico, Asiria, durante el último milenio a.C., cuando Mesopotamia se encontraba bajo el poder de las dinastías amorreas, conocidos por el Código de Hammurabi. Pasemos a ver la relación del autor del poema con su contexto y la forma en que se relaciona con nuestra pregunta principal. En primer lugar, se trata de una historia mítica. Mario Liberani nos dice que estas historias, que poseen una intención fundadora, como casi la mayoría, están sujetas a un proceso de reinterpretación y nueva redacción a medida que cambian los problemas y las situaciones. Así, por ejemplo, la cuestión de la inmortalidad del rey, que es el eje del mito de Gilgamesh, se plantea cuando aparece la costumbre de divinizar al rey, cuya supuesta inmortalidad se somete a la prueba de los hechos, y por tanto requiere una explicación. Aunque nos hace hincapié que esta práctica solo empieza con la dinastía de Akkad. Silva Castillo nos dice al respecto que por los fines del cuarto milenio aparece un fenómeno político de enormes consecuencias, ya que se inicia una época heroica y conflictiva. Las ciudades han crecido y su expansión trae consigo, como consecuencia lógica, el choque de unas con otras. Los choques a su vez dan oportunidad a los más audaces de hacerse del poder, primero temporalmente, mientras dura la crisis, después permanentemente, cuando la crisis deja de ser un accidente y se vuelve el modo normal de las relaciones interestatales. Y el caudillo que se ha hecho vitalicio tiende a transmitir su poder a un miembro de su familia. Surgen así las dinastías, la de Kish y la de Uruk, entre ellas, que pugnan entre sí por el dominio. Allí se observa más claramente lo que Liberani quiso decirnos respecto al contexto en que surge el poema de Gilgamesh. Es decir, debe tenerse en cuenta que Gilgamesh es la encarnación de un prototipo social. No representa la experiencia de un individuo, sino la proyección de la imagen que se hace de sí misma la sociedad mesopotámica. Como nos diría Bartra, cuando se refiere al hecho de que la temática de Gilgamesh responde a su tiempo, la época en que la epopeya de Gilgamesh terminó de integrarse remonta aproximadamente al siglo XXV antes de nuestra era, pero debe tenerse en cuenta que los textos describían a la sazón un tema ya mítico, con un acento y un espíritu que eran los de su tiempo. Los héroes conducen la acción del poema. Los simples humanos, con excepción de la hierodula o prostituta sagrada del templo, representan un papel secundario. De allí que Bosch-Gimpera, en la introducción a la versión de Bartra, nos diga que el poema es fruto, sin duda, de una larga elaboración hasta encontrar su redacción definitiva.
El poema de Gilgamesh, el más antiguo poema dedicado a un héroe, trasluce las tradiciones históricas más antiguas de los sumerios. Así, San Martín y Serrano, en su libro La epopeya de Gilgamesh, clasifica a la misma dentro de los textos literarios de carácter histórico, que posee 3 géneros. Inciso A, la profecía; inciso B, los poemas épicos; y inciso C, los relatos pseudoautobiográficos. Gilgamesh está en el segundo grupo, y él nos dice que aunque los poemas sumerios sobre las hazañas de los reyes Emerkar, Lugalbanda y Gilgamesh se mueven en planos predominantemente fabulosos, es porque cuando se compusieron no quedaba de los personajes más memoria que sus meros nombres, los de algunos enemigos y los de los escenarios de sus andanzas. A pesar de ello, es indispensable estudiar el Antiguo Oriente, Mesopotamia. Antes de entrar al tema principal, empecemos dando un panorama general sobre el poema de Gilgamesh. Para ello se hará un breve resumen del mismo, para identificar próximamente 3 momentos claves sobre la muerte e inmortalidad en el poema. El poema épico tiene como protagonista a Gilgamesh, que fue el 5º monarca histórico que rigiera entre 2750 y 2600 a.C., la patria de Uruk, perteneciente a los sumerios, a orillas del Éufrates durante la primera dinastía sumeria en la Mesopotamia, comarca austral, cerca de la presente confluencia de los ríos Tigris y Éufrates, hijo del monarca Lugalbanda y de la diosa Ninsun. Gilgamesh es un típico monarca de la edad heroica de Sumer. Es un sacerdote de Kulap, un barrio de Uruk que se opone a Agá. Esto último extraído de las leyendas que tratan sobre el personaje. Silva Castillo nos dice que todo apuntaba a que el contexto de Gilgamesh se trataba de una refinada sociedad urbana, donde el pueblo predominante era el de los sumerios. De allí que la civilización mesopotámica debe calificarse de sumeria en estas épocas remotas, cuyo sistema de escritura es el más antiguo, denominada cuneiforme. También hay que rescatar la importancia de los sumerios por la profunda influencia de su religión en Mesopotamia, además que en Gilgamesh están presentes en todo momento sus dioses, como nos señala la cita siguiente.